Hola hermanos, el día de hoy 15 de enero del 2020 es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy a nivel universal. Hoy hay una fiesta muy importante en Guatemala porque hoy es día del Cristo Negro de Esquipulas, pues patrono prácticamente de estos hermanos guatemaltecos. Para Centroamérica, yo se los comento que esa es la devoción de mi infancia. Mi familia acostumbraba a ir allá al santuario de Esquipulas, del Cristo Negro, que realmente es el milagroso Cristo de Esquipulas. Lo de Cristo Negro es un término realmente reciente por el color de la madera, dicen unos, y otros hablan de, ha sido el producto de tanta gente que le ha tocado y de las velas. Entonces el humo lo ha ido ahumando a esta imagen tan linda. Miren, lo que se cuenta del origen de esta imagen del Cristo Negro de Esquipulas es bastante particular. Esa zona es una zona, la zona fronteriza, la zona cerca del Trifinio, se le llama así normalmente, donde confluyen Guatemala, El Salvador y Honduras, pues zona maya chortí. Y bueno, sos una de estas tribus mayenses que han quedado lengua mayense, pero en aquel entonces, cuando llegaron los españoles al inicio del dominio español, pues entonces en esta zona había una devoción muy grande a un dios que se llamaba Exua, Exua. Y este dios era el dios que mueve las nubes, así se le llamaba. Y entonces era negro, con una antorcha en la mano. El color negro viene por el oeste, piensen, donde se oculta el sol. Entonces ahí se empieza a oscurecer, se pone negro. Los españoles cuando llegaron se vieron en la necesidad, eso lo hicieron, es normal en el mundo hispano, ¿no? Que llegaron los españoles, encontraron alguna deidad y empezaron a buscar la manera de, a partir de ella, evangelizar. Y entonces se supone que de ahí viene el hecho de que sea un Cristo negro. Realmente no es tan cierto. Lo que sí sabemos de seguro es que alrededor del año 1594 los habitantes de esta zona de Esquipulas, Esquipulas era un mercado, realmente era un lugar de encuentro de diversas tribus que llegaban a comerciar, era un lugar muy importante por eso. Y lógico, tenía el comercio y generaba ingresos, ¿no? Y entonces con la venta de algodón, que era lo que se producía mucho en esa zona, pues los habitantes mandaron a hacer esta imagen a Guatemala, a Santiago de los Caballeros de Guatemala, lo que hoy en día es Antigua Guatemala, no la ciudad de Guatemala actual, que es Guatemala de la Asunción. Entonces fíjense ustedes, aquella imagen que fue hecha por un tallador portugués, se supone, Quirio Cataño, pues esa fue la imagen que llegó. Y como en la medida que iba pasando, es preciosa la imagen, en la medida iba pasando por los pueblos, se detenía y le pedían que se quedara al menos una noche, entonces de ahí viene la tradición de hacer esa peregrinación. Lo del se dice que llegó en marzo, o sea, cerca de la Semana Santa, y bueno, de 1594. El tema aquí es que, ¿por qué se celebra el 15 de enero? Bueno, ahí sí parece ser que más se empata con el tema del mundo maya. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Al final voy a invitar a hacer una oración al Cristo Negro, que es una oración que yo recuerdo de mi infancia, también de haberla leído. Cuidado, admito que no la oraba, porque ya les digo que yo iba de muy pequeño al Cristo Negro. Oye, íbamos con devoción, con mi familia, lógicamente en peregrinación, pero yo de lo que sí me acuerdo era de que yo lo que iba a buscar eran los dulces, porque los dulces eran de colores y a mí me llamaba la atención aquello. Y bueno, esos dulces, después me explicó una señora amiga queridísima, que yo la considero como que si fuera una de esas madres que le tocan a uno del asiento que dice el Señor. Ella me dijo, se llaman colaciones. Me corrigió. Bueno, vamos. Fíjense ustedes. Primera lectura está tomada siempre del primer libro de Samuel, solo que del capítulo tercero, la vocación de Samuel. En aquellos días el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, anda, acuéstate, y si te llama alguien responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba,
supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 elementos. Me gusta siempre girar en estas 3 cosas. Primera, no había muchas visiones en aquella época, dice el texto. O sea, realmente Dios no se manifestaba tanto, es lo que deberíamos de intuir de esto. Pero fíjense, luego dice, segunda cosa, pero aún la llama del Señor ardía. Eso es la actitud de la fidelidad, ¿no? O sea, aunque las cosas no sean tan comunes, pero mantener la fe, mantener la llama ardiendo, que no se apague. Y luego, lo tercero, miren, Elí va a cometer errores en sus hijos, ¿ya? Pinhas, Gibné, muy bien, pero realmente era un hombre maduro. Fíjense, en lugar de enojarse, que está viniendo a despertarme a cada rato, lo que hace es intuir que detrás de eso está Dios. Y a mí me encanta pensar en Elí en este caso, con las imperfecciones que él puede tener, como un director espiritual. A nosotros sacerdotes nos toca mucho ayudar a la gente a dilucidar, un poco a discernir. Bueno, es esto. Él le ayuda a Samuel y lo pone delante del Señor. Necesitamos gente mayor en nuestra vida, no necesariamente por edad, pero sí por la vida y la experiencia de Dios, para que nos ayuden a llegar a Él. Hay gente que desprecia la dirección espiritual y la dirección espiritual tiene un valor. Hasta le choca hablar de director espiritual. No, pero acompañante. Vamos, yo entiendo la susceptibilidad que puede estar detrás de esto, pero tampoco neguemos el valor de ello, pues. El Evangelio está tomado siempre del capítulo primero de San Marcos. Hoy son los versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué decir de este texto? Un día completo en la vida del Señor. Comienza en la sinagoga orando y enfrentando al mal con el demonio que escuchamos ayer que fue expulsado, el espíritu inmundo que fue expulsado. Va a la casa de la oración, de la sinagoga, de la oración comunitaria, a la casa. Porque acuérdense que la casa de Pedro, la casa de la suegra de Pedro realmente, se vuelve la casa del Señor Jesús. Y entonces también no es candil de la calle, oscuridad de su casa, sino que realmente empieza también la salvación en la casa. Y comienza con la matrona, comienza con aquella que era la figura principal dentro de la casa, que era la madre de la esposa de Pedro. Muy bien. Luego lo vemos que la gente le busca y sigue él curando, pero ¿dónde termina el día? Orando. A mí me encanta pensar en esto como lo que debería de ser nuestra vida diaria. Comenzar orando, terminar orando y vivir haciendo el bien. ¿Se acuerdan de lo que meditábamos el domingo pasado, cuando leíamos del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro nos dice que Jesús pasó haciendo el bien? Bueno, es esto: comenzar haciendo la oración desde el inicio del día, pasar haciendo el bien, es una manera de orar también, y concluir el día en las manos del Señor. Pero no quedarnos en eso, siempre pensar en qué más podemos hacer. Vayamos a las otras aldeas, que para eso he salido. Y por último, sí, pasar haciendo el bien, pero también defendiendo lo que es correcto frente al mal. Y por eso fíjense que llama la atención que lo que dice este texto es que predicaba en las sinagogas y expulsaba a los demonios. No subraya Marcos las curaciones milagrosas, los paralíticos, ni los ciegos, no. Lo que señala es la expulsión del mal. Y bueno, no nos conformemos con menos. Lo nuestro, nuestra tarea es pasar haciendo el bien. Pensaba en eso justamente con lo del Cristo Negro de Esquipulas. ¿Cuánto bien se hace con estas devociones? La gente realmente no es una devoción sentimentaloide, es una devoción madura, es una devoción que nos lleva a descubrir en el crucificado aquel amor que no merecemos. Por eso les invito a hacer esta oración el día de hoy al Cristo Negro de Esquipulas.
Tú, Señor, que eres la salud de los enfermos, ponemos junto a tu cruz a todos los enfermos que amamos y nuestras propias dolencias, porque para ti no hay nada imposible. Tú, que todo lo conoces, ten compasión de todos nosotros, visítanos y renueva nuestra fe y confianza en ti. Te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los que sufren en su cuerpo, en su corazón y en su alma, y que ponen su confianza en ti, para encontrar paz, para sentir alivio, para sentir tu misericordioso amor. Sánanos, Señor, porque tú eres grande, porque eres bueno. Sana mi alma de tanto dolor. Gracias por los enfermos que tú estás sanando ahora, que tú estás visitando con tu misericordia. Gloria y alabanza a ti, Señor. Amén. Es una oración propia para pedirle al Cristo Negro. Eso es el asunto, poner los enfermos delante de Él. Lo tenemos que hacer todos también, ¿no? Pongamos nuestros enfermos queridos. Confiemos en Él, confiémoselo al Señor, que todo lo puede. Para Él nada hay imposible. Que Dios les bendiga.